Nepocropec estrena el jueves 19 en todo el país y el sábado 29 en Cinearte Cacodelfia su ópera prima, Los Tonos Mayores, protagonizada por Sofía Clausen. Es una historia con mucho misterio, pero también muy sentida, muy bueno, que allá nos va a contar ella, que con quien abrimos el programa de hoy, aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Bienvenida, Ingrid, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo hay alguna correspondencia, algo que no expresado, o tal vez sí, entre lo que pasa con esta joven que tiene una placa de metal en el cuerpo? Ella es una adolescente. ¿Está relacionado esto de algún modo con el impulso, el instinto o los cambios en el cuerpo justamente en la adolescencia? Bueno, está buenísima la pregunta porque, bueno, para quien no sabe de qué se trata la película, la protagonista es una niña de 14 años que empieza a recibir a través de una placa de metal que tiene en su brazo por un accidente que tuvo, unos pulsos extraños y poco a poco va a ir descubriendo de qué se trata ese pulso, ¿no? Y a mí me interesaba mucho el hecho de relacionar un enigma invisible con el cuerpo de un adolescente, porque ya es un cuerpo en crisis, ¿no? Digo, uno está atravesando cambios permanentemente y me parecía que no era lo mismo que fuera un adulto el que tuviera que enfrentar esa situación, como un niño que está pasando un poco a la etapa de la adultez y vive en transformación permanente, digamos. Exactamente. Bueno, y ahí se conjugan elementos fantásticos también en la historia, ¿no? ¿Por qué te atrae particularmente esta forma de plantear una historia que es realista, pero al mismo tiempo, bueno, vos recién estabas describiendo lo que le ocurre a esta adolescente? ¿Qué hay ahí que te atrae, que te llevó a plantearte este tema en tu ópera prima? Bueno, es un poco un interés que ya venía trabajando antes de hacer esta película, que es mi primera película, en mis cortos anteriores y que tiene que ver como por un interés en cierta tradición de la literatura fantástica argentina, ¿no? Donde hay algo que a mí me interesa particularmente, que es trabajar con un verosímil más o menos realista, ¿no? Un mundo realista, donde no sé, las calles son las verdaderas calles Ujú. de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, donde aparece o irrumpe un elemento un poco corrido, un elemento extraño y que poco a poco un personaje tratará de descubrir si se trata de un elemento fantástico o no. Y en ese sentido a mí me gustaba el hecho de no pensar un mundo completamente diferente, un mundo maravilloso, sino pensar en una ciudad, puntualmente la ciudad de Buenos Aires, y que esa ciudad fuera transformada por un pequeño elemento un poco extraño, como es en este caso ese mensaje misterioso que recibe a través de su brazo. Ujú. Hay ahí también claves para el espectador y la espectadora, ¿no? A descifrar, digo, la música, el morse. Ahí hay elementos del fantástico, pero que al mismo tiempo llevan la historia hacia algún lugar que uno como espectador no termina de ubicarse, ¿no? Eso también es deliberado, lo buscaste, fue surgiendo a medida que filmabas, te planteabas la historia. Sí, por un lado me interesaba mucho algo de como de los lenguajes, ¿no? Digo, del lenguaje musical y acá en este caso el código Morse y cómo podía encontrar una relación entre ellos, tanto desde lo sonoro como desde lo visual, ¿no? Del punto y la raya del Morse y no sé, negras y corcheas en la música y establecer ahí una relación para pensar un código cifrado. Suena muy complejo diciéndolo así, pero salirme la película es un poquitito menos complejo que lo que estoy explicando. Y en ese sentido me gustaba que fuera un poco ese lenguaje en relación con lo musical y el Morse, el que involucrara al espectador en un misterio que, bueno, sin spoilear, Mm, es un misterio en el que hay algunas respuestas y otras preguntas que quedan abiertas, ¿no? ajá. Ahora, el otro de los desafíos que tiene tu primera película como directora es que tradicionalmente se suele decir no filmar con niños
ni con animales, ¿no? Como algo que corre en el quehacer cinematográfico. Tu protagonista, en el momento que vos hiciste la película, tenía 12 años. Así es. ¿Y cómo es esta decisión de poner en alguien de 12 años el protagonismo de la historia? ¿Cómo diste con ella, con Sofía Clausen? ¿Cómo fue el trabajo con ella para que además captara a sus 12 años en ese momento, captara estas atmósferas, ¿no?, que propone tu película? Bueno, yo siento que por un lado de mi parte una inconsciencia total en el hecho de escribir una película que fuera protagonizada por una niña en la que todas las escenas, o casi todas en realidad, la incluyeran. Digo, Ujú. lo digo de una inconsciencia total por el trabajo que iba a implicar y el riesgo, pero siento que frente a ese enorme riesgo del que no era tan consciente yo, creo, aún siendo productora, pero creo que, bueno, escribí un poco tratando de fingir un poco de demencia en ese aspecto. Siento que por suerte la película fue bendecida con Sofía Clausen, que, bueno, yo me la paso elogiando a la Sofía, pero es algo muy genuino y lo creo de verdad. em, que es una actriz muy inteligente y muy madura y que a la vez demostró ser muy curiosa. Y bueno, una cosa que nos dijo su papá, Christian Clausen, que es una persona que fue muy importante para esta película también, ni bien la conocimos, es: ella va a tener más energía que ustedes, así que no se preocupen. Y efectivamente, ¿no? Digo, Sophie estaba permanentemente llevando adelante con su espíritu tan juvenil cada una de las escenas, ¿no? Y siento que había una frescura, tanto porque era no solo mi primera película, sino también su primera película, que siento que permitió que en esa inconsciencia y libertad y desconocimiento las dos pudiéramos construir algo juntas. Ujú. ¿Y cómo fue ese trabajo inicial con ella? Porque además, bueno, una vez que encontraste a esa protagonista y aun cuando vos decís que lo hiciste desde una inconsciencia total, ¿cómo fue el trabajo con ella? Bueno, en Porque empezar a principio, rodar y a darle cuerpo a ese personaje y a la historia ya es otra cuestión, ¿no? sí, creo que, bueno, la película, como es una película independiente, Mm, se filmó en 6 etapas a lo largo de un año. Y por un lado, ese filmar en etapas para mí fue muy bueno porque permitió para todos los del equipo aprender mucho en el camino y mejorar para la etapa siguiente. Y en ese caso, lo más difícil fue empezar para mí. Y por suerte tuvimos mucha previa con los productores de campo, Juan C. Álamos, Iván Moscovich, Cecilia Pisano. Y también hubo una persona que participó mucho en las primeras 2 etapas dentro de las 6, que fue Martín Shanley, que es un ujú. también director que ha dirigido películas, bueno, Juan a los 12, que es una película que me gusta mucho, Sí. donde dirigió a su hermana, y él nos recontra ayudó al comienzo en esas 2 primeras etapas para construir junto con Sofía ese personaje. Después hubo un momento en el que ya la película estaba trabajando de manera tan independiente y un poco filmando tan cuando podíamos que el equipo un poco se achicó y ya no pudimos contar con esa presencia y esa ayuda, pero ya con Sofía me parece que teníamos un poco más afilado el proceso y como que ya funcionaba un poco mejor juntas la cosa, Ujú, ¿no? ujú. ¿Y cuánto de vos hay en Sofía en ese momento en que hicieron juntas esta magnífica película? ¿Y cuánto de vos hay en el personaje, además? Em, bueno, por un lado, empiezo por lo más fácil, que es el personaje. Em, una vez un profesor me dijo que no hace falta escribir películas autobiográficas porque uno siempre es autobiográfico, inconscientemente, ¿no? Y efectivamente en esta película me pasó un poco eso, que es que hay un montón de cosas que tiene el personaje que tienen que ver con mi propia vida sin que lo hiciera de manera tan consciente, ¿no? Ujú, Como que, digo, no es que no me diera cuenta, pero era un poco algo de tengo ganas de que esto esté en la película, no para hablar de mí, sino como porque es lo que yo conozco, como por ejemplo que la niña viviera en el conurbano y tuviera que viajar un montón para ir a Capital a la casa de la amiga, y que viviera arriba de transportes públicos y que conociera muy bien la ciudad y que supiera moverse siendo chica. Y hay algo como de ese personaje, de esa inconsciencia adolescente de vivir con poca plata, no saber si te va a alcanzar para el transporte público, pero más o menos igual acomodarse un poco, que bueno, tiene que ver mucho
con mi propia experiencia adolescente, o no sé, la escena en la que el taxi la deja al lado capital porque no la quiere cruzar a provincia, es algo que me pasó a mí muchas veces en la vida, porque vivía del lado de provincia, pero muy cerquita de capital, y a veces, como era un barrio peligroso, no me querían cruzar. Y después, en cuanto a Sofía, yo siento que, aunque obviamente somos muy diferentes, hay algo como de cierta curiosidad y cierta cuestión muy entusiasta que compartimos mucho las dos. Y bueno, el otro día pasó que fue su fiesta, bueno, esto es muy íntimo por ahí, pero fue su fiesta de 15, cumplió 15, ya creció, ¿no? Mira. Y cuando la estaba felicitando, porque en la fiesta de 15 tocó con la banda, ella me dijo, ¿vos te diste cuenta que mi fiesta de 15 es muy parecida a lo que fue la tuya? Que fue como no una verdadera fiesta, sino como tocar con mi banda de rock de ese momento. Fue como, es verdad, como que las dos tuvimos una fiesta alternativa tocando con nuestras bandas y como algo, no sé, de haber encontrado una afinidad muy fuerte con otra persona con la que me llevo 15 años de diferencia, ¿no? Pero bueno, somos muy amigas, la verdad. Se construyó Sí, esa sí, sí. amistad a partir de este trabajo, entonces. Y de un recorrido muy, muy importante, ¿no? La película, vos decías recién, tiene a Buenos Aires como otra protagonista, ¿no? Ahora, es una película con un recorrido internacional. ¿Y qué fuiste descubriendo a lo largo de todo este tiempo? Bueno, Con todo ese recorrido y ese camino por festivales, ¿qué te devuelve el público? por suerte, la verdad es que el recorrido superó, creo que mis expectativas y las de todos los que hicimos la película, porque como digo, fue una película muy independiente, que hicimos primero 2 productoras argentinas, 36 Caballos y Gong Cine, después se sumó una productora española, Jaibo Films, que nos permitió terminar la película, pero se hizo con muy poco presupuesto, realmente con un equipo muy pequeñito de gente, y que la película pudiera estrenarse después de Mar del Plata en Berlín, que ganó el gran premio en Jeonju en Corea, digo, todo eso que le pasó y le dio como una apertura internacional muy grande, a mí realmente me sorprendió y hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, y sé que es algo que tal vez no me vuelva a pasar con otra película, y que creo que tiene que ver con algo de que la película encontró evidentemente unos espectadores correctos, un público correcto en el momento indicado, ¿no? Y siempre hay algo que tiene que ver con un poquito de suerte, y que a veces justo este año la película tuvo un poco de suerte. Pero algo lindo, la verdad, fue ver, la película la vi 100 millones de veces, la vi en Corea, con el público coreano, que es un público muy discreto, que no se ríe, que no aplaude casi, y ahí dije, uy, no les gustó nada, y después la película ganó, entonces fue como, bueno, evidentemente hay un vínculo emocional, aunque sea diferente. Y después ahora estuve en Italia en un festival donde los jurados son todos niños, una cosa espectacular, el Festival de Gifoni, y en la película, como medio en Cinema Paradiso, en los momentos más catárticos, aplaude el público, los niños aplaudían, una cosa muy hermosa. Entonces, algo que me sorprendió mucho es esta respuesta emocional que tenía la película en los espectadores, gente que vi que salía llorando y eso, y yo realmente sentía que la película no era tan efectiva emocionalmente, y bueno, eso me pone contenta. Ajá. Pero además, bueno, qué maravilloso, ¿no? Que públicos tan distintos y tan diversos de pronto reaccionen casi de forma unánime a reconocer lo que tiene la película, ¿no? ¿Cuál crees que es el secreto? No, la verdad que no sé cuál es el secreto, porque ahora mi mayor miedo es el público argentino. Bueno, ya vamos a hablar, ¿no? Que la película está por estrenar en Argentina, Sí, y es el público que obviamente más me importa, porque es mi gente, digamos, claro. mi país. Y siento que el público argentino es el más exigente. Entonces, bueno, ahí tengo un poco más de miedo. Y no sé, yo siento que, que, que la película es una película sensible dentro de lo malo y lo bueno que tiene eso, y que por suerte hay espectadores a los que les interesa ver una película que trabaje con, no sé, con la emoción. Ujú. Bueno, después de este comienzo de una ópera prima con este augurio, ¿no? Hay presiones, vivís presiones, sentís presiones para lo que va a ser tu próximo largometraje, tu siguiente proyecto, que estás trabajando en algo, ¿no? Tengo entendido.
Sí, sí. Estoy desarrollando una película de ficción y una documental, que también las voy a dirigir yo y las va a producir 36 Caballos, muy lentamente, ¿no? Digo, falta un montón todavía para que esas películas se filmen. Y en este momento no siento tanta presión, pero yo estoy muy segura que eventualmente la voy a sentir. Ajá. Pero bueno, ahora simplemente pienso que no necesariamente a una película siguiente le va a pasar lo mismo que a Los Tonos Mayores y que está bien eso también, ¿no? Ujú. Bueno, recordemos entonces, ¿hay algún detalle que me estabas comentando fuera de micrófono respecto de la expectativa que está generando tu película, ¿no? Ya está a la venta las entradas. ¿Qué está pasando ahí? Te cuento, bueno, en la ciudad de Buenos Aires la película solo está en el Cine Arte Cacodelfia, decidimos concentrar en esa sala que está buenísima, y el estreno, que es el 21 de septiembre, ya se agotó, y la siguiente función, la del 28, se liberó hoy la preventa de las entradas, y por lo que me han contado quedan muy pocas entradas, así que los que quieran comprar que se apuren. Ajá. Y bueno, ojalá que la sala se llene siempre, así podemos seguir en el tiempo, porque es un poco, nada, lo que hay que hacer en este momento, ir a ver las películas argentinas, llenar las salas y ayudar al cine argentino en un momento tan inestable, ¿no? Y tan difícil. Ujú, así es. Bueno, eso es lo que decimos siempre al cerrar este programa, ¿no? Vean cine argentino y hoy más que nunca. Ingrid, muchísimas gracias. Felicitaciones por este debut y bueno, ahora este estreno a partir entonces del jueves en sala, el 21 en salas de todo el país. Sí, sí, sí. Ajá, bien, bien. Bueno, merde. Muchas gracias, nos vemos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.